Hola a todos, muy buenas tardes ya. Estamos muy emocionados de tener aquí a Ana Lobarraquio. Ella tiene pues más de 20 años de experiencia en el mercado financiero, 18 en el tema de Afores, así es que si alguien nos puede hablar de qué es las Afores, cómo se puede invertir en ellas, eh, cómo invierten, cuáles son los beneficios, etcétera, etcétera, pues tenemos una invitada de honor para que nos platique ese tema. Ana, muchísimas gracias por eh, estar aquí y, pues te dejamos aquí el panel. Muchas gracias, Juan. Antes que nada, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta plática. Eh, Desde que me contó Juan sobre todo lo que están haciendo en educación financiera, la verdad es que me llamó mucho la atención, es impresionante las horas que ya han tenido de educación y pues felicitar a PipTrade por toda esta iniciativa. La verdad es que pues va a dar frutos. Va a dar frutos y si podemos contribuir con un granito de arena en esta plática, trataré de hacerlo de una forma muy sencilla. Como decía Juan, yo he estado muy relacionada en mi carrera profesional, para que sepan quién está de este lado de la pantalla, en temas de Afore y ahorro previsional. Y lo digo de esta manera porque el ahorro previsional no nada más es Afore, y eso también lo vamos a ir aclarando a lo largo de la presentación. Hay algunos otros mecanismos bastante interesantes en los que se puede hacer el ahorro para el retiro de diferentes maneras. Este tema es amplísimo, por lo que pretenderemos en esta plática es tener una visión general. No va a ser posible por temas de tiempo, tal vez profundizar en algunos detalles, trataré en el momento de las preguntas y respuestas, tal vez responder algunas, pero estoy segura que van a quedar inquietudes. Yo los invito, y si con esta plática salen más detalles, por favor, infórmense, consulten a las personas expertas en este sentido, porque sí hay muchas cosas que no se conocen y es importante saber. Entonces, bueno, si pueden ver mi pantalla, iríamos a la presentación. Partiendo, antes de entrar a un tema de Afore, es necesario entender cómo está la situación actual en México. Y si partimos de la premisa que el ahorro para el retiro se hace principalmente de Afores, el ahorro a través de Afore, pues hay un dato muy impactante. Solo 38% de la población económicamente activa tiene un Afore. En realidad, toda la población económicamente activa necesita ahorrar para el retiro. Y es preocupante que no se tenga una cuenta individual en Afore. Ahora, ¿por qué no se tiene? Pues hay diversas razones. Emprendedores no lo han hecho, profesionistas independientes como médicos, tal vez tienen otro tipo de ahorro, lo cual es muy válido. Pero también hay un tema que se ha detectado, y lo ha detectado la CONSAR, la Mafore, los que estamos, todas las empresas involucradas aquí, despachos de consultoría, y hay temas muy recurrentes. Uno, y no nada más para ahorro para el retiro, sino en cualquier tema de ahorro. La gente dice, no gano lo suficiente para ahorrar. La realidad es que nunca vamos a ganar lo suficiente. El ahorrar no es un sobrante. El ahorrar sí implica dejar de gastar, pero con un objetivo hacia futuro. Entonces, yo pediría que descartáramos esto de no gano lo suficiente. Siempre hay un mecanismo y el mecanismo va muy vinculado a la disciplina. Ahora, hablando específicamente del tema para el retiro, hay dos argumentos que se escuchan en gran parte de la población mexicana. Es mi familia verá por mí cuando esté viejo o yo tendré que ver por mis papás. También es algo impactante el conocer esto porque no podemos condenar a la siguiente generación para que vea por lo que nosotros pudimos atender desde este momento. Eso es muy importante. Y esto va a ser un círculo virtuoso que eventualmente hará que crezca la riqueza.
personal, de mi familia e incluso del país, ¿no? A través del ahorro. Entonces, depender de esto. Sin embargo, también en el comportamiento, las generaciones nuevas, digamos, jóvenes adultos de hasta 40 años, y digo jóvenes porque ahorita vamos a ver lo que implica el ahorro para el retiro, ¿no? Estas personas dicen que están seguros, están convencidos que tendrán un mejor retiro que el que tienen actualmente las personas mayores de su familia. Pero no ahorran, no están creando un ahorro para el retiro. Y la realidad es que si queremos un cambio, tenemos que tomar acción. Entonces, bueno, de ahí parte el tema. Algunos de los que estarán escuchando tendrán ya una cuenta individual de Afore, otros no. Pero por favor, si la tienen y no saben cuál es la Afore que administra, llamen a Sartel, consulten en cualquier buscador cuál es mi Afore y pueden tener acceso a saberlo. Es muy importante que conozcan en dónde están administrando sus cuentas. Ahora, ¿por qué ahorrar para el retiro? Bueno, el retiro es una parte importante porque lo que busca es tener una estabilidad, tener seguridad financiera y poder gozar, que ese es el fin último, de esta etapa de la vida en el momento en que nosotros ya no estamos activamente trabajando, o si lo estamos, lo hacemos ya de una manera, con una carga mucho menos pesada que lo que fue nuestra vida totalmente activa. Ahora, como se busca tener una vejez con la mejor calidad posible, esto involucra tener una buena alimentación, hacer ejercicio. Esto no inicia en el momento en que te jubilas. Por supuesto que no. Esto es una disciplina que has venido cultivando, una práctica, un hábito que has venido trabajando para que tengas una buena calidad de vida. Igualmente, en temas financieros, tener esta seguridad financiera y no dejar la carga o la condena para tu familia, es muy importante hacerlo a lo largo de la vida. Y me gusta mucho esta gráfica. Intencionalmente no estoy poniendo años, no estoy poniendo montos, pero todos tenemos un capital humano en nuestra juventud, que a lo largo de la vida va disminuyendo. Pero si sabemos invertirlo de forma adecuada... Ana, Sí. perdón que te interrumpa, ¿estás compartiendo la pantalla? Sí, ¿no se ve? No la veo yo. Discúlpame. No te preocupes, no se ve. Bueno que me avisas. Ok. Listo, ya ahí va. Okay. Pero bueno, está buena la introducción, de todos modos, coros en gráfica. En realidad, no nos perdimos de mucho, que necesitara apoyo visual, pero sí ayuda. Les decía, no tiene años los ejes, sin embargo es importante que este capital humano nosotros lo transformemos en capital financiero. Eso implica reservar un poco, no gastarlo en gasto corriente, ahorrarlo e invertirlo para que esto crezca y nosotros, conforme pase la vida y vaya reduciéndose nuestro capital humano, la capacidad de generar ingresos, pueda ser cubierto con el capital financiero que fuimos ahorrando, invirtiendo y los rendimientos fueron redituando y se fueron reinvirtiendo. Ahora, también es importante señalar, desde hace varios años, igualmente, en todo este tema de comportamiento del inversionista, se ha detectado que ayuda mucho el ahorrar por objetivos. Es decir, ponerle una etiqueta al ahorro. ¿Cuál es mi meta? Y ahorra funciona por dos sentidos. Una, porque yo puedo ir viendo el avance que tengo respecto a mi objetivo. Y a través del tiempo es bastante satisfactorio. Y esto me incentiva a seguir creciendo. Y por el otro lado, con fines de la estrategia de inversión, ayuda mucho a generar la estrategia y tener una estrategia adecuada para cada uno de los objetivos de inversión. Si bien también existen corrientes
que dicen que es mejor optimizar un solo portafolio, la realidad es que a muchos de nosotros nos ayuda a hacerlo por objetivos y dividirlo. Dividir los portafolios, dividir las estrategias y que cada uno camine con fines diferentes, para que al final lo que ahorré para mi coche, para mi casa, para la educación de mis hijos, no sea utilizado para otra y nos comamos parte de esto, ¿no? Es muy común que del colchón que tenemos para cualquier eventualidad, donde se recomienda, como ustedes seguramente sabrán, tener 3 meses al menos, ¿no?, de nuestros ingresos, es muy común que conforme se va necesitando el gasto corriente, tomemos de ese ahorro. Entonces, el etiquetarlo ayuda mucho a tener esta facilidad. Ahora permítanme, si bien el objetivo de esta plática no es hablar de la historia de las pensiones, porque para eso tenemos documentos muy buenos que se han generado por la CONSAR, por Amafore, por diversas instituciones, sí quisiera comentar, ahora que he estado también muy en boga estar hablando de si el gobierno deberíamos regresar al esquema anterior. El esquema anterior, donde se tenía una pensión, podríamos decir, garantizada por el gobierno, partió con una población demográfica, como lo pueden ver, similar a la misma 1970, donde la esperanza de vida de inicio, al nacer, era de 62 años. Un poco más para las mujeres, pero bueno. Y si decíamos que la gente se jubilaba entre los 60 y los 65, la realidad es que no era mucho los años que tenía que financiar el gobierno. Ahora, para financiarlo, lo hacía a través de los impuestos que se recaudaban pues, con toda la población económicamente activa que ustedes ven por acá. Y esto era creciente, ¿no? La tasa de natalidad era muy alta. Los cambios demográficos nos han llevado a esto, que es, pues prácticamente tener una línea horizontal en el crecimiento demográfico, donde cada pareja pues tiene 2 hijos, en promedio, poquito más, pero la realidad es que esta es la de México. Ustedes seguramente han visto las pirámides demográficas de otros países que van justo al contrario, ¿no? Parecen ya más una pirámide invertida. Financieramente no es viable, y no es viable en 2 sentidos. Una, por esto, porque realmente se aplana mucho la tasa de crecimiento de los jóvenes que estarían pagando las pensiones de los viejos, y la otra es que la esperanza de vida creció abismalmente. En este sentido, para la CONAPO, estima una esperanza de vida al nacer en 2020 de 75 años, alrededor de ese número. Sin embargo, muchos de nosotros seguramente hemos tenido experiencias con nuestras familias, conocidos, donde estos 75 se quedan cortos y va más allá. Estamos empezando a ser una población más longeva por todos los descubrimientos. ¿Y qué nos espera hacia el futuro? Muy probablemente correr la misma suerte que otros mercados desarrollados. Entonces, bueno, realmente el punto con esta lámina es complicado pensar en que las generaciones jóvenes van a estar financiando a estas, a las que están por jubilarse o estaremos por jubilarnos. Pero esto dio entrada al sistema que tenemos actualmente de capitalización individual y que es el que se tiene en gran parte del mundo, ya sea de forma híbrida, donde el gobierno contribuye con una parte, pero realmente esto nos da la oportunidad a nosotros mismos de tomar la responsabilidad de nuestro ahorro. Genera transparencia, nosotros sabemos en qué se invierte, en dónde se invierte, y el sistema, voy a entrar ya un poquito al sistema de pensiones. ¿Qué permitió este cambio? Pues que participaran las empresas privadas. Y este es un cambio importante. ¿Por qué? Porque genera competencia. Y existen afores para todo tipo de clientes, para todo tipo de productos. Y esto también nos da la oportunidad de comparar la competencia, pues ustedes lo saben, es algo que nos permite mejorar constantemente en el sector privado. Entonces, este nuevo esquema de afores es lo que da. Actualmente son 10 afores las que componen el sistema de pensiones. 8 de ellas son totalmente privadas, están en manos de empresas privadas. Una de ellas del gobierno y una es híbrida, ¿no? Tiene parte de gobierno, parte capital de gobierno, parte capital privado. Pero cualquier trabajador puede entrar y participar en estas. Ahora,
Pasando a mi cuenta para el retiro, muy importante, y tal vez algunos de esos datos ustedes ya lo sepan, pero no quisiera pasarlo por alto. El dinero que está en su cuenta individual de Afore es propiedad de ustedes, del trabajador. Si ustedes están cotizando y el dinero cayó ahí, no es un impuesto, no es del gobierno, es propiedad del trabajador, es parte de tu patrimonio. Estos recursos, si bien los vas a poder usar hasta el momento de tu jubilación, de tu retiro, te pertenecen. En el momento de tu retiro tú tendrás un par de opciones, que será hacerlo por retiros programados, recibir tu dinero en diferentes montos a lo largo del tiempo por un periodo acordado, o contratar una renta vitalicia. La renta vitalicia, pues permite, lo tienes que hacer con una compañía de pensiones, y lo que te va a dar es un flujo constante por el resto de tu vida. Ellos hacen estimaciones sobre tu esperanza de vida y se acuerda un monto que recurrentemente ellos te estarán dando. Entonces, también se pueden optar por opciones híbridas, ¿no? Donde es una mezcla entre retiro programado y una pensión, una renta vitalicia contratada. ¿Qué sucede si desafortunadamente no llegáramos a nuestra edad de retiro? Esos recursos los podemos heredar, como en cualquier cuenta. Es importante que tengan sus datos actualizados para que esto se pueda, puedan contactar a las personas, a los beneficiarios, pero es parte del patrimonio, insisto. Si no estoy convencido del Afore donde yo estoy, por alguna razón, puedo hacerlo solo si yo lo decido. También eso es muy importante, conocer dónde estoy, saber cómo se maneja mi ahorro, estar satisfecho con el servicio que me están dando. Y en servicio no nada más me refiero al nivel de atención o el trato personal, ¿no? Aquí, de acuerdo a las necesidades que tiene cada persona, su estilo de vida, su trabajo, productos complementarios, etcétera, es como esto se puede adecuar. Y es cuestión de poner en una balanza lo que ustedes valoran, la experiencia, presencia internacional, depende de lo que cada uno de ustedes busque, pero sí es importante que estén conscientes, convencidos de la Afore en donde están. Y una vez que se tome la decisión, háganlo muy conscientes y manténganse en esa decisión, porque tampoco es nada recomendable estar cambiando consistentemente de estrategia. Lo vamos a ver un poquito más adelante el por qué, sobre todo con el nuevo esquema que se está manejando en inversiones en este momento. Repito, para gran parte de la población, esta es una parte del patrimonio sumamente importante. Después de su casa-habitación, es el segundo rubro que ocupa en la formación de su patrimonio. Y la parte que yo creo que tiene muchísimo valor es que permite transformar el ahorro en inversión. Que no se quede nada más en una acumulación de recursos, sino en un constante crecimiento a través de las inversiones. La parte numérica, que es el dato que ven aquí a la derecha, 6.5%, es el porcentaje con el que contribuimos las personas que trabajamos para el sector privado, digamos que estamos bajo el esquema IMSS. 6.5%, donde gran parte de esto, me refiero más del 5%, 5.1%, lo contribuye el patrón. En el caso de los que están trabajando para el gobierno, esta tasa es más alta, supera el 11%. Pero supera el 11%, ¿por qué? Porque el trabajador aporta más. En este sistema privado el trabajador aporta poco más del 1%, en el de gobierno aporta más del 5%. Por esto es la diferencia. Ahora, ¿es mucho, es poco? Hagamos cuentas, ¿no? Vamos a irnos a promedios. No, en ningún caso específico, supongamos que salimos de la licenciatura, buscamos un trabajo, entre que estamos de becarios, conseguimos un empleo formal donde estamos cotizando con cuenta Afore a partir de los 25 años. De los 25 años hacia los 65, dedicamos, como vimos aquí, a transformar nuestro capital humano en capital financiero, vamos contribuyendo a nuestra Afore
Y en este supuesto, pensemos que no me quedé desempleado. O si me quedé desempleado, seguí contribuyendo con esta cuenta de ahorro para el retiro. Y siguiendo con promedios, me jubilo a los 65 años, con la esperanza de vida que vimos aquí, de 75. Yo creo que muchos de los que estamos conectados en este webinar vamos a tener una longevidad mayor, pero bueno, partamos de estas cifras que tenemos, 10 años. ¿Cómo voy a financiar esos 10 años? ¿Cómo los voy a vivir? Y esto, yo sé que no se hacen las cuentas así financieramente, pero nada más para darnos una idea de lo bajo que puede llegar a ser la contribución que estamos haciendo actualmente. El 6.5% de 40 años son 2.6 años. No es suficiente. No es suficiente el ahorro que estamos haciendo y sobre todo podría llegar a ser tal vez no tan malo si contribuyéramos todo el monto desde un inicio, pero es imposible para muchos de nosotros pensar que a los 25 años vamos a tener suficiente capital para irlo creciendo a lo largo del tiempo. La realidad es que cuando empezamos a aportar más, pues empieza a los 35 años, tal vez hasta los 50, y de ahí decrece un poco. Generalmente es el comportamiento estadístico que se observa. Mi punto es, a lo largo de la vida se construye este patrimonio. Y ya llegando a, esto fue una cuenta aritmética muy sencilla nada más, pero si nos pasamos a los cálculos actuariales que se han hecho alrededor del mundo y específicamente para el caso del México, ¿qué alcanzamos a tener si contribuimos únicamente con la Afore? Alcanzamos a tener el 30% de nuestro último sueldo. ¿Parece suficiente? La verdad es que se recomienda que sea el 70%. Estamos bastante lejos de eso, pero muy a tiempo de actuar. Ahora, me gustaría platicarles un poco de qué es lo que hace la Afore con ese dinero que recibe. Porque si bien es importante señalar que hace falta contribuir más, pues también conocer qué hacen las Afores. Y las Afores reciben el recurso del trabajador y lo transforman. Se invierte a través de instrumentos financieros que a su vez financian proyectos de gobierno, empresas, pero que llegan a la economía real. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estos proyectos generan rendimientos para mí, para la empresa y permiten que el país crezca. Aquí lo hemos visto y del lado izquierdo pueden ver las diferentes asset classes o clases de activos con los que las carteras de las Afores en términos generales están formadas. Y aquí pues igual regreso, de forma genérico vista como en el sistema. De entrada es una cantidad muy importante. Representa ya más del 15% del PIB, el 17% del PIB. Inicialmente, cuando empezó el sistema, solo existían los CETES, unos bondes, instrumentos gubernamentales de corto plazo, de riesgo muy bajo, en donde se invertía. Poco a poco, conforme fueron creciendo los recursos, se entendió la necesidad de invertir en proyectos más rentables, se fue incrementando el nivel de riesgo permitido. Se empezaron primero a ver instrumentos de deuda privados, después renta variable nacional, internacional, y actualmente vemos, y creo que hay un potencial muy importante, con todo lo que son los activos alternativos. Con esto me refiero a los que salen de lo tradicional y que difícilmente nosotros podríamos entrar como inversionista individual a proyectos de esta magnitud. Son proyectos de energía, son proyectos inmobiliarios, son proyectos de capital privado, que se hacen a través de lo que aparece aquí como estructurados, fibras, los ECADES, los SERPIs. Incluso hay Afores que están invirtiendo ya en mercancías. Mercancías es lo que normalmente en el mercado financiero se conoce como commodities y lo hacen a través de índices. Aquí, para los que no estén tan familiarizados con el término, pues es metales preciosos como el oro, el petróleo, incluso algunas materias primas, maíz, etcétera. Y llegamos a una parte muy importante en lo que se refiere a los portafolios de inversión. En diciembre de 2019, diciembre pasado, hubo una transformación. El mercado de origen en México, el sistema de pensiones,
surge apoyándose mucho en el modelo chileno, donde se tenían diferentes CIEFORES de acuerdo a la edad. Bueno, aquí el origen fue, primero se empezó con una Afore, fue creciendo a 2, así eventualmente, pero para mediados de 2019, digamos, el sistema vivía con 4 CIEFORES. 4 CIEFORES en función a la edad, que es lo que vemos en el gráfico del lado izquierdo, que tenían diferentes límites de inversión. Yo era un modelo que funcionaba, que eventualmente iba reduciendo el nivel de riesgo conforme la edad avanzaba, pero sí tenía algunas deficiencias. Y esas deficiencias se encontraban principalmente, si pueden ver aquí en estos escalones, estos brincos abruptos que se tenían y que impedían que se concretaran algunas de las inversiones de largo plazo, o que yo viera las inversiones se concretaban, pero yo como inversionista de la CIEFORE no podía ver el beneficio de un proyecto de largo plazo. Entonces, ¿qué se decidió? Después de hacer un análisis de lo que convendría los modelos que existían alrededor del mundo, se optó por este de CIEFORES generacionales. Mundialmente esto es conocido como Target Date Funds o Fondo Ciclo de Vida. Existen desde hace poco más de 10 años. Se usan por gobiernos de mercados desarrollados como sería Estados Unidos, Reino Unido, Australia, lo usa también Hong Kong, Nueva Zelanda. Y en el sector privado o ahorro individual están cobrando mucha relevancia. Los 401ks en Estados Unidos, muchos de ellos se apoyan en esto. Es más, les podría compartir que pues, Principal en Estados Unidos, 2 de cada 3 personas que optan en un 401k por un producto optan por este tipo de fondos, los generacionales. ¿Y qué beneficio tiene esto? Como pueden ver, siguen una trayectoria de inversión. Esta trayectoria de inversión se fija desde un inicio y permanece constante a lo largo del tiempo. No quiere decir que las carteras no se muevan, por supuesto que se mueven, pero a lo largo del tiempo y de forma paulatina van reduciendo el riesgo. Es decir, si yo planeo mi retiro dentro de 40 años, tengo 40 años o la Afore tiene 40 años para ir disminuyendo el riesgo paulatinamente y de inicio tal vez invertirá más en estos productos alternativos de largo plazo que les comento. A lo largo de la vida irá cobrando los rendimientos, los ingresos que esto genera y los irá transformando en otro tipo de inversiones. Algunos se reinvertirán en el mismo tipo de activo y otros no. Pero yo de facto estoy conociendo la cartera a futuro, el camino que va a seguir mi inversión. Y este nivel de transparencia es bastante sencillo de entender al estar brincando de una CIEFORE a otra. Haciendo un breve resumen de lo que esto implicaría, es que ahora ya no voy a estar saltando de fondo, voy a tener un fondo nada más. A lo largo de la vida, yo con mi Afore voy a firmar para estar en el fondo de jubilación que va a tener una fecha de retiro objetivo. Eso es importante. Y ese es el objetivo, el horizonte de inversión va a ser la fecha de mi retiro. En función a qué se puede gestionar esto, y creo que es una manera muy sencilla de verlo. Yo, cuando pongo un objetivo de retiro, necesito saber 2 cosas para saber cuánto tengo que ahorrar. Entonces, ¿cuándo me quiero retirar? ¿Cuántos años voy a tener? ¿O en qué año lo voy a hacer? Y ¿cuánto quiero estar ganando de mi último sueldo? Normalmente, pues algunos de los gastos bajan y no se necesita el 100%. Por eso decía que el 70% es como una práctica común para el cálculo. Pero eso lo puedo fijar yo con mi asesor. Y bueno, las ventajas, como decía, de los fondos generacionales es que yo voy conociendo cómo va esta disminución. Es más transparente, sí, porque conozco actualmente
y a futuro cómo se va a comportar mi ahorro, mi inversión, y puedo ir entendiendo cómo se reduce el riesgo. Esto no quiere decir que todos los días se reduzca el riesgo, pero cada Afore, a través de sus áreas de inversiones, fijarán cuándo es el momento oportuno para hacerlo e irán haciendo los rebalanceos de forma paulatina. Tenemos 40 años para hacerlo. Otro punto también que quisiera comentar, ya saliendo un poco de lo que es la inversión, son los beneficios que se tienen en la cuenta individual. Y esto lo tienen todas las Afores, esto es por regulación, y se pueden hacer retiros parciales de la cuenta. Claro, cada uno tiene sus implicaciones, y como les decía, pues recomiendo que contacten a la Afore en donde estén para que sepan cuál es el proceso, pero en términos generales les puedo compartir lo que de forma genérica se tiene. Y para hacer un retiro por desempleo se requiere estar desempleado, no haber cotizado en el régimen de las Afores por 46 días. Esto evidencia que pues yo no tengo empleo, no tengo una fuente de ingreso y puedo solicitar. Me dirijo a mi Afore, ¿y cuánto puedo solicitar o cuáles son los requisitos? Puedo hacerlo desde que mi antigüedad es de 3 años. 3 años en el sistema, no me refiero con la Afore. 3 años en el sistema y eso me dará acceso a un monto que puede ir 30 días de mi último salario base de cotización, que es realmente con lo que se está calculando mi contribución del 6.5%, y en el caso de que tenga más años, es decir, 5 años o más, puedo hacer un retiro mayor de hasta 90 días o el 11.5% del saldo de mi cuenta, lo cual puede pues, ayudarnos para salir a flote en un mal momento si es que estamos pasando por algo así. Este monto se puede retirar varias veces a lo largo de nuestra vida laboral, si es que desafortunadamente volvemos a perder el empleo o dejamos de cotizar, y se puede pedir, digamos, cada 5 años. La desventaja, y lo quiero comentar, es que de forma proporcional a lo que se retire, se va a hacer una reducción en las semanas de cotización que se tenían. ¿Esto qué implica? Que voy a tener que trabajar más tiempo, más meses, más años para recuperar todo el monto que retiré. ¿Qué sucede? No quiero que pase esto, pero necesito el dinero. Ok, puedo retirarlo el día de hoy, disponer de él, y cuando me logre estabilizar, volver a resarcirlo. Y aquí también pueden acercarse a sus asesores en Afore y pueden volver a hacer la contribución. ¿Para qué? Para que yo me pueda jubilar cuando cumplan las semanas de cotización, 1,250 semanas, ¿no? En el momento de mi retiro y el resto de los requisitos que son necesarios. Entonces, si bien esto nos puede dar un poco de aire, tal vez, también es importante estar conscientes de la consecuencia que esto implica. Y en el caso de los retiros por matrimonio, aunque cada vez menos gente se casa, pero también se ofrece un retiro igual a 30 veces de la UMA, el salario mínimo. Se requiere también un requisito específico, y este es importante, no necesita que se resarzan las semanas. Este no tiene un impacto, digamos, en tus semanas de cotización. Pero bueno, son un par de beneficios que se tiene al tener la cuenta individual con Afore. Y finalmente llegamos al punto, sabemos que es necesario ahorrar, estamos entendiendo un poco más cómo se invierten, porque realmente no es ahorro, como les comentaba, es una inversión de largo plazo, donde yo recomiendo ampliamente, no se preocupen por el rendimiento incluso del trimestre o cuatrimestre, cuando reciban sus estados de cuenta. Es natural por el fondo, la naturaleza que tienen muchos de los activos, no son activos que se puedan valuar en ese momento o que de un día para otro sean crecientes como un bono o un CETE. Estos sí son inversiones muy conservadoras que van a permitir
un rendimiento ascendente de forma constante, una acumulación ascendente, perdón, pero con un alcance mucho menor, un potencial menor. Al tener 40 años o 30 o 20 y tener las inversiones en manos de un experto que puede buscar la forma idónea de eficientar mi ahorro, convertirlo en inversión, e invertir renta variable nacional, internacional, proyectos alternativos, como lo comentábamos, secadas, fibras, todo esto, son proyectos sumamente grandes que tardan en redituar. Es decir, si yo hago una inversión para una planta de energía sustentable, sabemos que tal vez los 2, 3 primeros años no voy a ver nada de rendimiento. Incluso en algunos casos pues puede ser como capital hundido. Y en algún momento del tiempo esto va de forma ascendente. Es también como para los que tienen alguna empresa, el valorarla de forma diaria o mensual, lo puede haber en el momento en que ustedes perdieron a su cliente más importante, pues el valor de la empresa cae, pero eso no quiere decir que la empresa esté perdida o nunca se vaya a recuperar. Lo mismo sucede con las inversiones. Se hace una inversión de forma bien pensada, planeada, inteligente y diversificada, con el objetivo de que pueda rendir frutos en el horizonte de inversión determinado. Por eso, muchas veces es recomendable verlo en perspectiva, ¿no? Ok, estos meses, este trimestre o cuatrimestre, muestran estado de cuenta una minusvalía, es natural, como la mostró el trimestre o cuatrimestre anterior, donde vieron una plusvalía gigantesca, pero tal vez no le dieron la misma importancia. Lo importante es el saldo que se vaya acumulando y cómo va a ir creciendo a lo largo de la vida. Ahora, quiero comentar un par de cosas. Existen formas de incrementar el monto de mi retiro, por supuesto. Y una es un ahorro tradicional a través del instrumento o vehículo que ustedes quieran, como lo hacen tradicionalmente. Pero ¿por qué optar por un vehículo para el retiro? Pues bien, porque existen incentivos fiscales. Y estos incentivos fiscales, en un plazo largo, créanme que son muy relevantes. Al grado que podemos verlos incluso de 3 diferentes maneras. La más sencilla, si yo invierto a través de algún fondo, pagaré, vehículo que yo quiera, que no esté etiquetado para el retiro, me van a retener un impuesto. Si la inversión que tenemos la etiquetamos como retiro, no se retiene. Y simplemente, aunque sea el 1,45 que se retiene en los instrumentos de deuda, y la retención se va haciendo, y sobre este capital que se retuvo, tampoco voy capitalizando. Este es el segundo factor, o sea, uno es la retención que se hace, y el otro es la capitalización que se pudo haber hecho sobre el monto que no se invirtió, va generando. Y la tercera, pues es que sí hay un beneficio fiscal en el momento que yo hago mi declaración anual. Y al ahorrar voluntariamente, sea a través de mi Afore, con ahorro voluntario, y también puede hacerse a través de un plan personal de retiro, que hay varias instituciones en el sistema financiero que lo ofrecen. Si lo etiquetamos como plan de retiro, podemos tener diferentes alternativas, pero se puede deducir hasta el 10% acumulable. Es decir, en resumen, y igualmente no somos asesores fiscales, no soy asesora fiscal, pero sí los invito a que investiguen un poco más de esto porque es deducible hasta un monto mayor a 150,000 pesos al año, que pueden ustedes hacer tangible su declaración, y muchas veces en la declaración se meten gastos deducibles, colegiaturas, cualquier tipo de gasto que esté etiquetado para esto, incluso seguros, primas de seguros, donativos, pero todos esos son gastos. Aquí es un incentivo por el ahorro, dinero que sí va a ser mío, que no retuvo, que pude deducir y que al final en mi retiro puedo también disponer de él, disfrutar de él
y mejorar mi estatus, mi calidad de vida en el tema del retiro. Entonces, si bien me siento cómodo, conozco la trayectoria que va siguiendo mi inversión a través de mi Afore en el GlidePad, puedo buscar que esta misma administradora reciba mis aportaciones voluntarias. Y también puedo explorar la otra opción, donde existen estos productos de retiro que permiten, si bien es muy recomendable mantener mi Afore y siempre contribuir, también es una forma de diversificar. Estábamos viendo que el 6.5% no es suficiente. Pongámonos la meta de ahorrar otro 5% o duplicar ese monto, otro 6.5%, hacerlo a través de otro producto. Si yo tal vez trabajo en gobierno y estoy dispuesto a invertir en capital un poco más riesgoso, puedo optar por fondos que incorporen renta variable y esos manejarlos a través de un plan privado retiro. Por el contrario, tal vez yo todo mi capital lo tengo invertido como un emprendedor. En ese sentido, probablemente busque algo más de estabilidad y tenga que recurrir a productos de deuda. Digo, esto lo definirán de forma personal, pero a pesar de que se haga de esa manera, con productos muy específicos en los que ustedes decidan o no participar o delegarlo a un tercero, se puede hacer a través del plan personal de retiro con las diferentes instituciones financieras que están como participantes del sistema financiero. Entonces, de mi parte, sería lo que tenía que platicarles el día de hoy. Pero no sé si existan preguntas. Sí, veo que tenemos aquí varias preguntas. Denme un segundo. En caso de despido, me fuera, continúa. Sí, por supuesto. Es muy recomendable seguir haciendo las aportaciones, aunque mi patrón no esté contribuyendo. Yo ya no tengo un patrón formal. Incluso si soy un profesionista independiente, puedo recurrir a una Afore, abrir una cuenta individual y programar, que es lo que más se recomienda, hacer una aportación recurrente. Y lo puedo hacer estando empleado o no. ¿Sí? Ana, no, nada más, antes de que tomaras las preguntas, te queríamos agradecer. La verdad es que es una plática súper interesante y súper relevante. Te agradecemos mucho que nos hayas dado una clara idea de lo que es y la importancia que tiene. Eh, este, y bueno, ahora sí que te dejamos con las preguntas. Se me olvidó mencionar que eres directora comercial de Principal a la hora de la introducción y bueno, eh, pues tu trayectoria ha sido muy buena y pues te agradecemos mucho que nos compartas tus conocimientos. Muchas gracias, Bueno, Juan. Un placer estar aquí y sí, he tenido la oportunidad de estar tanto en área de inversiones como en área comercial. Muy familiarizada con esto y la verdad es algo con el que estoy muy comprometida. El ahorro para el retiro. Espero haya sido de utilidad. sí, perfecto. Te dejo entonces con las preguntas. Hay bastantes. Fuimos más de 100. Es decir, hay bastante interés en lo que estás platicando. ¿Mm? Me encanta la idea. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, aquí hubo muchos de que no se veía mi pantalla, disculpen. ¿Cuál es la diferencia entre tener la Afore y estar en el sistema? Si estoy en el sistema de ahorro para el retiro, tengo una Afore. Ahora, puedo no tener Afore, no estar en el sistema regulado por CONSAR y sí tener un plan personal de retiro. Eso también puede ser. Pues yo puedo estar ahorrando sin pertenecer al sistema de ahorro para el retiro. Olvidé mencionar, todas las Afores están supervisadas
de manera muy minuciosa, tienen reglas muy específicas, tienen límites para evitar concentraciones, tienen áreas de riesgo especializadas que monitorean todos los días las inversiones. ¿Y cuál es la diferencia si lo hago a través de un plan de retiro? Bueno, que la supervisión no se hace a través de CONSAR, pero sí forma parte del sistema financiero. Sí del sistema financiero, no del sistema de pensiones, y la supervisión pues la hace la Comisión Nacional Bancaria de Valores. El tema de las aportaciones voluntarias, bueno, lo mencioné. Si hay más dudas, por favor, háganmelo saber a través del chat y lo vamos aclarando. Cuando trabajas de outsourcing en empresa, ¿estás obligado a proporcionar una parte o cómo funciona? Desafortunadamente no. Se ha tratado por muchos mecanismos de incorporar al tema de outsourcing, todo esto pago por honorarios, pero muchas empresas lo buscan justamente porque no tienen que hacer estas aportaciones en impuestos y dejan esa responsabilidad al trabajador. Entonces, en este sentido es muy importante que ustedes lo consideren y evalúen. Cuando tienen una oferta laboral que implica todos los beneficios previsionales y cualquier otra prestación versus un outsourcing que muchas veces ofrece más en términos monetarios, es importante evaluar esto. ¿Por qué? Porque muchas veces yo con eso de outsourcing tendré que contratar mi seguro médico, tendré que aportar para mi cuenta de retiro. Sí, lamentablemente no es exigible por el modelo en el que funciona, a menos que, estoy hablando pensando en que sea un modelo de honorarios, ¿no? Si es algún otro esquema, un outsourcing donde estés contratado formalmente en el IMSS y estén haciendo aportaciones al sistema, pero bueno, aquí sería un caso muy particular que tendríamos que revisar, ¿no? Pero normalmente, o sea, por honorarios no. Es verdad, si se contrata rentas vitalicias no se pueden heredar los recursos, es cierto. Aquí es donde nosotros tenemos que evaluar al final, si llegamos a la edad de retiro, si no llegamos, bueno, se pueden heredar, ¿no? No se pierden, es importante saberlo. Y si se llega a la edad de retiro, cada una conlleva riesgos. Si yo hago retiros programados, ¿cuál es el riesgo? Pues es el riesgo de longevidad. Que yo lo programe por 10, 15 años, reciba cada mes, 6 meses, cada año, el monto que se acuerde. Sin embargo, si vivo más que eso, ya no hay recursos suficientes para hacerlo. ¿Qué pasa si vivo 2 meses y esos recursos se los pueden llevar mis beneficiarios? No hay problema. En el caso que contrate una renta vitalicia, igual, se corre un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Pues el que no sobreviva yo tanto tiempo. ¿Pero qué se está cubriendo? Justamente el que sobreviva. Soy una persona sumamente sana, donde tal vez yo no espero vivir a los 75 y mi familia es longeva y ha vivido hasta los 100 años, pues muy probablemente tenga que optar por, si no de forma total, de forma parcial, por una renta vitalicia que me asegure esto. Si corro la mala fortuna de fallecer antes, sí, no es posible, esos recursos ya no se pueden recuperar. Porque transferí el riesgo hacia la compañía de pensiones. ¿Por qué las Afores no han decidido invertir en asesores y 100 vendedores? Bueno, aquí yo creo que depende del enfoque que tenga cada Afore. Desconozco la experiencia que hayas tenido. Sí, bueno, qué desafortunado que la experiencia no haya sido satisfactoria. Creo que en general se ha empujado en el sistema y muchas de las empresas que yo conozco han empujado para que se haga una asesoría completa. Y te invito a que revises si estás contribuyendo en alguna Afore, si te pueden brindar ese servicio. Y si no es así, pues yo creo que evaluar si es momento de hacer una transferencia a un lugar donde te den el servicio. Por eso me refería justamente al tema de servicio, no nada más es la atención de las llamadas, sino que
pues puedan darme esta asesoría sobre el tema de beneficios fiscales, de cómo complementar, hacer crecer, llegar con suficiente dinero a la edad de retiro y poder realmente descansar. Y como decía en un principio, regreso, no condenar a las siguientes generaciones de mi familia. Ajá. Sí, bueno, aquí es lo que comentaban del tema de cómo está funcionando ahora. Y seguramente va a seguir, ¿eh? Tal vez haya menos empresas que contraten de la forma tradicional, más emprendedores. Por eso es importante concientizar. Sea o no a través del modelo tradicional, el objetivo de mi charla el día de hoy también era, sí, que conozcan las Afores, pero también invitarlos a que si no lo están o no están contribuyendo de forma continua, lo hagan sea a través de Afore o sea a través de alguna cuenta personal de retiro que les permita pues disponer de un buen recurso. Bueno, acá muchas gracias por los comentarios. ¿Cómo puedo saber cuál es mi Afore? En cualquier buscador, pon cuál es mi Afore o en qué Afore estoy. Puedes llamar también a Sartel. No tengo el teléfono aquí, pero igual en cualquier buscador si pones Sartel, te pueden dar la información de cómo contactar. Es un proceso bien rápido, ¿eh? O por la Afore móvil, también puedes hacerlo. Los privados o públicos que manejan la Afore no hagan buen uso de las inversiones con el retiro. Híjole, yo lo veo complicado. En el sentido de que hay supervisión diaria, hay áreas de riesgos que son independientes a las de inversiones, hay límites de inversión que se monitorean diario, me consta. Ahora, toda inversión, y ustedes lo saben, si están siguiendo todas estas pláticas de educación continua, toda inversión conlleva un riesgo, pero no es por un mal uso del recurso. O sea, yo me atrevería a decir que esos riesgos están limitadísimos, sino más bien un riesgo de minusvalía de mercado, pues es lo que tendrías, porque ni siquiera riesgos de concentración, hay incluso límites por concentración que se tienen. Desde los 25 años, ¿cuánto es recomendable ahorrar para el retiro? Mira, aquí las recomendaciones que se tienen de los distintos organismos, me refiero a CDE, organismos internacionales, están alrededor del 14% para que tengas una pensión satisfactoria, ¿no? Ahora, aquí depende mucho, regreso a tus necesidades, si empezaste a ahorrar antes, si eventualmente puedes hacer aportaciones más grandes, pero también yo te invitaría a que con algún asesor corrieran justamente esto, cuándo me quiero retirar y con qué porcentaje de mi último sueldo, y en función a eso te van a decir cuál es el monto que tienes que estar ahorrando o el porcentaje de tu sueldo actual. ¿Cómo puede cambiar mi ahorro a una CIEFORE? Ay, Irais, no entiendo la pregunta, discúlpame. Si me lo pudieras aclarar también aquí mismo, te lo agradecería. No, si no cotizas, aquí me preguntan, si no cotizan las 1,250 semanas, pierdes el Afore, no. No, aquí hay varios casos, ¿no? Cuando se llegue a la edad de retiro y no se cumplen con las semanas, existen diferentes mecanismos, puedo seguir cotizando hasta cumplirlas, aunque haya llegado a la edad de jubilación. En algunos casos particulares también se puede hacer un solo retiro, ¿no? Cuando se hace una negativa de pensión, etcétera. Pero bueno, también igual, esos son casos particulares, pero no pierdes los recursos nada más por no haber cotizado 1,250 semanas. Ese dinero es tuyo, es parte de tu patrimonio. Lo único es cambia el mecanismo de cómo los vas a retirar. La realidad es que no los puedes retirar antes de la edad que fija la ley, pero sí existen mecanismos para el retiro, pues un poco distintos, ¿no? ¿Se puede cambiar vía teléfono de Afore? Mira, no. Y esto no es posible hacerlo por la seguridad que implica. Mucho de lo que ha buscado el regulador es realmente garantizar tu identidad.
proteger tus datos personales. Entonces no es algo así como de me muevo de Afore. Existen incluso los que tengan ya la app de Afore móvil, pueden ver que pues son, pues piden huellas, piden cara, piden gestos, o sea, ya es temas biomédicos, ¿no? Incluso con los traspasos se piden huellas digitales o algunos temas para asegurar que seas tú. Entonces, sí hay muchos procesos que se pueden hacer vía remota. La asesoría se puede hacer vía remota, pero eventualmente sí tiene que haber una manera presencial de concretarlo o digital. Pero no, telefónica no es posible hacerlo. Hay un esfuerzo que se está haciendo importante para facilitar los traspasos de forma digital, eso es cierto, pero telefónico no. ¿Cómo saber en qué instrumentos invierten mis recursos la Afore que tengo? La información es pública, se publica en la página de CONSAR con frecuencia mensual. No tiene un detalle por instrumento, pero sí de forma muy genérica. Donde puedes ver los grandes grupos, incluso puedes llegar al detalle en la deuda privada, de ver cuánto se invierte en sector alimentos, cuándo se invierte en sector comercio, cuándo se está invirtiendo, y así. En algunos casos entiendo también que algunas administradoras publican mayor detalle, pero en CONSAR de forma homologada puedes hacer un comparativo entre lo que tienen las Afores en su cartera de inversión. Si trabajo para el gobierno, es obligatorio que ellos me abran una cuenta de pensión. Mira, igual, es un tema muy particular, desconozco la forma en que tú estás en la institución gubernamental. Es muy similar a los privados, ¿no? Hay diferentes esquemas de contratación, pero bajo el esquema ISSSTE, pues sí, si hay una contribución, decías, del 5% por parte de la institución gubernamental, del 5% por parte del trabajador, son cifras aproximadas, ¿no? Y bueno, si estás contribuyendo, yo no dejaría en manos, porque esa es una oportunidad que tenemos realmente, el hacernos cargo nosotros mismos de esa cuenta, de esas inversiones, ver qué tienen y cómo lo complemento, pues es una responsabilidad individual. Entonces, si hay empresas que tal vez recomienden o hagan, pues la realidad es que creo que es mejor que tú mismo tomes esa decisión, tú te aseguras de la cuenta, tú escojas la Afore. De la cuenta sí te la abren con el trámite del número de seguro social o el número de identificación que tengas al ser empleado de gobierno, pero sí, todo el resto de los trámites los tienes que hacer tú. Si tengo 24 años, ¿qué me recomendarías hacer? Ahorrar, Mariela. No, pues, mira, estás a muy buena edad. Me encanta que pregunten por esto. Creo que, aunque parezca tal vez una etapa muy temprana, sí es importante que tengan una planeación a futuro. Entonces, determinen cuáles son sus prioridades. Y tal vez estas van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Pero si hoy ustedes pueden incrementar la contribución para su retiro, háganlo, acérquense, pregunten por aportación voluntaria, por planes privados de retiro. Los asesores también tienen que darle las ventajas y desventajas con cada uno de ellos. Pero sí, sin duda, hazlo, porque a final de cuentas, y en el eventual caso que tú optes por un esquema donde puedas retirarlo, ¿no? En algún caso, no permanecer hasta el retiro, existe esa posibilidad. Pero aún así, tuviste la oportunidad de estar generando, que no te estuvieran reteniendo, generar intereses sobre eso. Y sí, si bien pagarás los intereses correspondientes, si haces un retiro anticipado, claramente así lo indica la ley, pero vas a tener una ventaja, ¿no? En la generación de rendimiento siempre es mejor cotizar a través de un producto exento que a través de un producto gravado. ¿Qué otras implicaciones tiene que las personas saquen sus Afores de manera masiva como sucedió hace unos meses?
tampoco estoy segura, Stephanie, de estar comprendiendo al 100% tu pregunta, pero si te refieres a los retiros de desempleo, o algunos que retiran aportaciones voluntarias, pues justamente por eso se recomienda la planeación. O sea, ¿qué es lo que el deber ser? Que es tal vez nadie quiere saber esto de hubiera sido, pues no fue así, pero la recomendación hacia adelante sería siempre tener tu fondo de contingencias por un monto aproximado de 3 meses. ¿Para qué? Para que no tengas que recurrir a el seguro del desempleo, a retirar tus aportaciones voluntarias. Ahora, si es un retiro tan grande, si la pregunta va en ese sentido, como para afectar el rendimiento del resto de los inversionistas, no llega a impactar a ese nivel. O sea, sí son un fuerte retiro de recursos que si llegase a ser más alto, sí podría llegar a impactar, pero como en cualquier fondo de inversión. O sea, tendría que ser sumamente alto el monto de retiro para tenerlo que retirar. Bueno, gracias acá por los comentarios. Ok, si empecé a trabajar en México y ahora estoy en el extranjero, eso pasa muchísimo, muchísimo y va a seguir pasando. ¿Qué sucede? Mire, varias opciones, igual. Son casos muy particulares los que me están preguntando y me encantaría que sí pudieran darle un seguimiento con algún asesor. Pero, repito, es dinero tuyo, no se pierde. Idealmente, ¿qué sería? Que tú pudieras seguir contribuyendo, porque pues eres ciudadano mexicano, pagas impuestos, tienes que hacer declaraciones, etcétera. Entonces, pues seguir contribuyendo con el mismo régimen sería lo ideal. Desconozco si en el extranjero tengas otro plan de pensiones, que en algunos casos también hay empresas que los ofrecen. Y si tú haces tu aportación a Afore y en conjunto con tu patrón tienen, que es una prestación buenísima, un fondo de pensiones, pues qué mejor, ¿no? Y tener las dos fases, pero no te preocupes, no hay manera de que estos recursos se hagan un mal uso o dejen de ser tuyos. ¿Cómo saber en qué instrumentos invierte la Afore que tengo? Sí, dos opciones, igual regreso, es consultar en la página de CONSAR, ¿no? En los estadísticos, de información estadística, ahí aparecen portafolios de inversión, puedes ver de forma comparativa, o acercarse también con la Afore donde estás y pedirle una cartera. Esto tienen la obligación también de mandarla, la mayoría las puedes encontrar muy fácilmente en sus sitios. Si no es así, pues pídela a tu asesor, ¿no? Es un derecho que se tiene. Las comisiones, muchas gracias aquí por los comentarios. Las comisiones que se cobran es sobre el rendimiento o sobre el saldo. Es sobre el saldo. Existieron esquemas donde se hicieron sobre el flujo recibido, pero actualmente se cobra sobre el saldo como un fondo de inversión tradicional. Y pues es pues una forma, digamos, muy estandarizada de cobrar, ¿no? ¿Por qué? Porque también al ser recursos de largo plazo, ¿qué sucede? Lo que les comentaba, hay plusvalías, minusvalías. Entonces es lo mismo, si te cobraran sobre rendimiento generado los meses que fue muy alto, pues podría llegar a ser muy alto el cobro. En los meses donde no se generó nada, pues no se podría cobrar, sería también inviable en este sentido como empresa. Entonces creo que lo más justo y para no generar ningún tipo de conflicto, porque también muchas veces cuando se cobra sobre el rendimiento, puede haber el riesgo, no lo digo que todos los administradores lo hagan, que traten de generar más rendimiento, tomando más riesgo del que se debería para tratar de cobrar más. Entonces, digo, eso se trata, dudo mucho que los profesionales que administran las carteras hagan eso, pero el riesgo existe, ¿no? Y es lo que quiere evitar el regulador al tener un fee estandarizado. Muchas gracias. Damos unos 10 minutitos, yo creo que más todavía para contestar preguntas y respuestas, porque sí veo muchos y no quisiera dejar tantas pendientes. ¿Por qué las diferentes Afores ofrecen porcentajes de rendimientos diferentes? En realidad, lo que se muestra son rendimientos históricos, que como ustedes también lo han podido escuchar a lo largo de todas estas pláticas, pues el rendimiento histórico no te asegura nada.
tal vez te dé una idea de la gestión que se ha tenido por un periodo determinado. Ese periodo pudo haber sido el mejor, el peor, digo, es muy variable. Yo también recomiendo mucho que entiendan la filosofía de inversión, no nada más se guíen por el tema de un número, ¿no? Sino que hay más atrás el manejo de riesgo, igual los servicios, comisiones, etcétera, beneficios, ¿no? También hay empresas, hay Afores que ofrecen beneficios adicionales. No por cambiarte, porque eso no está permitido, pero sí al pertenecer ahí tal vez tendrás algunos beneficios. Entonces, regresando al tema de los rendimientos, son rendimientos históricos calculados con base en ¿qué? En el precio de la acción, que se determina todos los días, como cualquier fondo de inversión. Yo creo que no deben de ser ofertados, simplemente debe ser una herramienta para la toma de decisión, si es que quieres cambiarte. Pero en realidad, pues sí, tienen ciertos bemoles, ¿no? Y jamás deben ser ofrecidos como un rendimiento garantizado. ¿Cuáles son algunas desventajas de cambiarme de Afore? Mira, pues en realidad, yo te diría, uno, tienes que ser en el ahorro para el retiro muy consistente. Pues en el momento que defines la estrategia que tú quieres seguir, es porque realmente analizaste y quieres apegarte a eso. ¿A qué se refiere? Y te pongo el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, más que por rendimiento, los asesores ofrecen las diferentes carteras con el glide path, con la trayectoria de inversión. Entonces, la gente que tiene una tolerancia al riesgo mayor prefiere aquellas trayectorias de inversión donde permanece con un nivel alto de inversión en activos de riesgo. Y ya al final, tal vez los últimos 10 años, cae muy fuerte para mantener instrumentos de deuda y renta variable únicamente. Pero le gusta estar en alternativos. Entonces es una trayectoria muy plana, se mantiene casi la cartera sin movimiento y cae. En otros casos, personas más tradicionales sí prefieren la típica resbaladilla, ¿no? Donde ves casi en línea recta cómo se van disminuyendo los assets. Entonces, depende de la planeación que tú tengas, el riesgo que correrías aquí, que bueno, apenas acaba de iniciar este modelo, pero pues sería que fueran muy diferentes una estrategia de la otra, y en el momento que tú vendieras, estuvieras vendiendo la oportunidad de haber estado invertida en la inversión que te pudo haber hecho ganar más, pero, repito, son horizontes y decisiones de muy largo plazo. Entonces, una vez que la hagas bien informada, es mejor cambiarte una donde tú estés convencida que es la correcta y no pensar nada más en lo que estás dejando pasar, ¿no? Lo que sí no recomiendo es constantemente, porque eso sí pues, es cambiar de estrategia, no ser consistente. Bueno, no sé si tiene pantalla. Entonces, bueno, eso sería, ¿no? Nada más pierdes consistencia. ¿Puedo saber cómo está conforme el portafolio fuera de inversión? El portafolio, eso ya lo respondimos. ¿Cuál es el rendimiento promedio de las aportaciones voluntarias? Mira, fíjate que no lo tengo así como en la mente. El rendimiento histórico de las CIEFORES en general, que no es tan distinto de una CIEFORE voluntaria, en estos 23 años ha sido superior al 10% en promedio. Pero bueno, aquí igualmente regreso. ¿En qué punto de la historia? Si consultas los últimos años, tal vez sea muy bajo, porque fue un entorno de tasas bajas, y si tú, si Afore estaba muy cargado en eso, puede que corras esa suerte, ¿no? Pero igual, si lo ves en un horizonte de largo plazo, debiese ser algo muy similar al de las CIEFORES básicas, ¿no? Y en los últimos años creo que ha oscilado en rangos del 8%. Pero igual mejor creo que es ir con tu Afore o consultarlo en la misma CONSAR. Discúlpame, pero el dato puntual sí no lo tengo. ¿Qué pasa si la empresa donde está mi Afore se va a la quiebra? ¿Qué pasa con mis aportaciones? Muy buena pregunta. Esto es, y como sucede con todos los fondos de inversión, es independiente la administradora del fondo. Los recursos de mi fondo, y en un caso extremo que repito, está muy regulado esto, pero bueno,
riesgos existen en todos lados. Qué bueno que hacen esta pregunta, me parece muy buena. Están protegidos, es una entidad separada. Y el que la administradora de esos fondos corra con una mala suerte, los fondos están protegidos. Y esa cartera pues, tendrá que correr con un proceso normativo, ¿no? Para que alguien más esos recursos sean reasignados, etcétera. Pero no pasa nada, ¿no? Para ti, no pasa nada. Ana, Sí. ¿te gustaría detenernos aquí o gustas continuar con las preguntas? Son 1:13. Sí, es que me imagino que tienes una agenda medio ocupada y la verdad es que hay muchísima participación por los usuarios. Sí, entonces tú dime. Mira, yo tenía disponible hasta la 1:15. Ay, ok. Pues un par de preguntas más y concluimos la sesión. Con mucha pena para los que no pude contestar sus preguntas. Ok, perfecto. Gracias, Marta. Actualmente tengo 35 años, estoy dentro del ciclo de vida correspondiente a mi edad en la Afore, pero me comentaron que podía pasar uno de menor edad, al de personas de 25 años y después al fondo que me corresponde. Mira, regreso al punto, depende de tu plan y aquí sí tiene que ser una decisión muy personal. ¿Por qué quieres hacer eso? O sea, aquí hay que mantener cierta consistencia en las decisiones. En temas de ahorro para el retiro, yo no recomiendo estar haciendo todos estos cambios, sino más bien hacer un análisis profundo y dedicar otros recursos, ¿sí? En otro cajón de inversiones de riesgo o inversiones especulativas, ¿no? El ahorro que yo estoy dispuesto a mover de forma personal, ¿no? Pero en este sentido yo creo que no ganas mucho, al contrario, puedes llegar a perder. ¿Por qué? Porque también cuando haces una venta, un traspaso, a veces puedes correr la suerte de que se haga la venta en el momento en que el mercado subió, el mercado bajó. Ya es entrar a casos muy puntuales. ¿Cuál sería el beneficio? Yo entraría a eso. ¿Qué es lo que buscas al hacer este cambio? ¿O por qué fue la recomendación? Sobre todo con este nuevo esquema, lo entenderíamos con el anterior, que si eran como por cubetas muy específicas y niveles de riesgo. En este sentido, el nivel de riesgo, pues es el que se recomienda para tu edad. Entonces, pues sí lo exploraría. No es recomendable estar cambiando porque simplemente ni siquiera empata muchas veces la fecha de compra, de venta, etcétera, y puedes tener un daño a tu patrimonio más que un beneficio. Aquí nos preguntan, ¿qué ventajas puede representar hacer ahorro voluntario en mi Afore o en un PPR? ¿Qué tipos de PPR existen en el mercado? Sí, existen varias alternativas. También te agradezco la pregunta, Norma. Hay diferencias y depende también de mi situación personal, financiera, económica, en ese momento la contribución que yo haga y si tengo que hacer declaraciones anuales o si prefiero o estoy en la posibilidad de no hacerlas por el ingreso que yo tengo, ¿no? Entonces, en algunos casos, pero eso no es una recomendación, porque eso tiene que hacerse por un asesor específicamente para tu caso, pero en términos genéricos, probablemente si mis ingresos no son tan altos como para pensar en hacer una declaración anual, puedo optar por las aportaciones voluntarias. Si yo ya tengo, estoy presentando declaraciones anuales, etcétera, puede ser muy interesante este esquema del plan privado plan personal de retiro, y lo pueden ofrecer operadoras de fondos de inversión, distribuidoras de fondos de inversión, te lo pueden ofrecer aseguradoras. Son diferentes y hay diferentes productos. Por eso también se puede personalizar mucho. Entonces, si yo me siento cómodo con mi Afore y no quiero estar presentando declaraciones anuales, tal vez me convenga simplemente hacer la aportación voluntaria.
Si ya estoy en la necesidad de presentar las declaraciones, sí recomiendo contactar operadoras de fondos. Con todo gusto los podemos atender, la empresa donde colaboro, pueden buscar cualquier otra que existe en el sistema financiero, y también algunas aseguradoras llegan a ofrecer productos con beneficios fiscales de ahorro para el retiro. Y bueno, pues con mucha pena me voy a ver en la necesidad de tener que dar por terminada la sesión. Les agradezco a todos la participación, la inquietud. De verdad los invito a que continúen informándose sobre estos temas. Y bueno, pues agradecer a Pip Trade por esta invitación. En verdad, muchísimas gracias por estar aquí, Ana. Sin duda fue una excelente ponencia. La participación e interés de nuestra comunidad Pip Trade lo demuestra. Y en verdad esperamos volver a verte aquí en otro webinar que quieras dar para todos nosotros. Y si gustas compartirnos tus redes sociales o algún otro medio para seguirte y estar al tanto de tu actividad, estaría perfecto. Ok, pues me pueden encontrar en Ana Rabacchio, LinkedIn, Instagram. Perfecto. Y pues bueno, eso sería todo. A todos los participantes, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y en verdad disfrutamos muchísimo que tengan tanto interés por los webinars y pues por toda esta educación financiera que nos apasiona. Nada más les recordamos que mañana hay webinars a las 10 de la mañana de análisis de mercados y a las 11 de la mañana de ratios financieros con Walter Buchanan. Entonces no se los pierdan, ahí nos vemos. Todavía se pueden inscribir al curso gratuito impartido por la Bolsa Mexicana de Valores de Análisis Fundamental. Esperamos verlos ahí. Y este webinar de Afores y todos los demás que hemos hecho estarán disponibles, como ya saben, en Pip Trade Academy. Entonces, pues eso sería todo. Ya es el cierre. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Si alguien necesita más información o tiene dudas o cualquier otra cosa sobre Pip Trade, sobre lo que les ofrecemos o cualquier cosa, ya saben que pueden contactarnos por inbox o por cualquiera de nuestras redes sociales. Los queremos mucho y seguimos al contacto.